Buen día, profe. Mi nombre es Juan Antonio Paredes Bonilla Y mi nombre es Medina. y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra tarea número 23 de la asignatura de Introducción a las Telecomunicaciones, la cual pues básicamente se va a tratar acerca de lo que es la multiplexación o el multiplexado de información. Este viene siendo otro video más de la serie de videos que hemos estado haciendo durante esta competencia. Este viene siendo el video número 3, que básicamente lo que nosotros vamos a hacer es tomar un capítulo del libro, lo vamos a hacer un ensayo, lo vamos a armar o lo vamos a hacer una presentación y vamos a hacer lo que es este pequeño video. Primeramente, para comenzar, vamos a empezar viendo lo que es la introducción de este tema, que es el multiplexado. Muy bien. Como sabemos, básicamente lo que es el multiplexado consiste en lo que es la transmisión de información, ya sea de cualquier forma, de más de una fuente a más de un destino a través del mismo medio de transmisión. Aunque básicamente lo que son las transmisiones suceden en la misma instancia, no suceden básicamente al mismo tiempo. El medio de transmisión básicamente puede llegar a ser lo que es un par de hilos metálicos, puede ser, por ejemplo, tener un cable coaxial, un teléfono móvil, un sistema de microondas terrestres, de radio, uso de ondas, microondas de satélites o incluso el famoso cable de fibra óptica que día con día se está utilizando cada vez más. Existen lo que son varios dominios en los que se puede llegar a hacer lo que es la multiplexación. Este incluye lo que es el espacio, la fase, el tiempo, la frecuencia e incluso lo que es la longitud de onda. El multiplexado por división de tiempo de espacio o por división de espacio, perdón, en este caso sigue siendo SDM en mayúsculas, que en inglés viene siendo Space Juan, Division mejor páralo. Multiplexing. ¿Qué? Te estás trabando mucho y ahorita en este pasito te has trabado mucho, sinceramente. Sí. Joder. Ah, pero, o sea, ahorita que estoy hablando, ¿se escucha bien o no? Ahorita sí. Pero, o sea, empiezo a hablar y se empieza a cortar o qué? Cuando empiezas a hablar muy seguido, sí, muy rápido así. No manches, que si hablo muy lento va a estar muy largo la cosa esto. Pero bueno, voy a tratar de hablar más lento entonces. Una vez más. Bien. Buen día, profe. Mi nombre es Juan Antonio Paredes Bonilla. Y mi nombre es César Alejandro García Medina. Y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra actividad o nuestra tarea número 23 de la asignatura de Introducción a las Telecomunicaciones, la cual pues básicamente esta tarea se basa en el tema de lo que es el multiplexado. Bien, esta presentación básicamente es importante resaltar que nosotros nos basamos en un capítulo del libro de texto que estamos utilizando. Hicimos un pequeño ensayo de lo que es la introducción y traspasamos lo que es este ensayo a una presentación para presentarlo en este video. Muy bien, primeramente para comenzar con este video, vamos a empezar hablando acerca de lo que es la introducción de este ensayo. Como sabemos, lo que es la multiplexión consiste en lo que es la transmisión de información, ya sea por medio de cualquier, ya sea de cualquier forma, de más de una fuente a más de un destino a través del mismo medio de la transmisión. Aunque lo que son las transmisiones sucedan en la misma instalación, no necesariamente tiene que ocurrir en el mismo instante de tiempo o en el mismo tiempo. El medio de transmisión por lo cual se propaga esta información puede ser, por ejemplo, alambres metálicos, o sea, dos pares de alambres metálicos, puede ser, por ejemplo, un cable coaxial, puede ser un teléfono móvil, puede ser un sistema de microondas, terrestres de radio, puede ser para también el uso de ondas de microondas en satélites o incluso los famoso cable de fibra óptica. Existen varios dominios en los cuales se puede realizar lo que es la multiplexación. Este incluye lo que es el espacio, la fase, el tiempo, la frecuencia e incluso lo que es la longitud de onda. El multiplexado, o sea, existen diferentes tipos de multiplexado. El primero es el multiplexado por división de espacio, las cuales sus siglas básicamente vienen siendo SDM, de Space Division Multiplex.
Este tipo de multiplexado por división de espacio es una forma bastante sencilla de llegar a realizar lo que es la multiplexación. Esta básicamente consiste en lo que es propagar señales de distintas fuentes por medio de distintos cables que están básicamente contenidos en la misma cepa. Recordemos que, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues la multiplexación básicamente consiste en que tenemos un dispositivo que es capaz de tener múltiples entradas y obviamente tener una sola salida, o viceversa. Podemos tener una sola entrada y podemos tener múltiples salidas de información. Básicamente se considera que el multiplexado por división de espacio, se considera que esta cepa es básicamente lo que es el medio de transmisión. En la manipulación QPSK, que es un tipo de modulación que vimos en presentaciones pasadas, básicamente viene siendo o no es más que una forma de multiplexado por división de fase, en la que básicamente dos canales de datos, que por ejemplo vimos en la presentación pasada, que es por ejemplo el I y el Q, lo que hacen es llegar a modular lo que es la misma frecuencia de portadora, que se hace desplazando lo que es 90 grados la fase. Así básicamente lo que son los bits del canal I modulan lo que es una onda de señal portadora, mientras que los bits del canal Q lo que llegan a hacer es modular una onda portadora cosenoidal. Después de que ya se hizo lo que es la modulación tanto por el bit I y el bit Q, se combinan lo que son linealmente las portadoras tanto de I y de Q, y posteriormente lo que hacen es propagar al mismo tiempo por el medio de transmisión, que en este caso, como hemos dicho, puede ser, por ejemplo, un cable o incluso el espacio libre. Los tres métodos que existen de multiplexado más predominantes son lo que es el multiplexado por división de tiempo, que es el que ya hemos dicho. Perdón, es uno de los tipos de multiplexado, que en este caso, multiplexado por división de tiempo, sus siglas vienen siendo la TDM, de Time Division Multiplexing. El otro tipo de multiplexado es por división de frecuencia, que sus siglas son la FDM o FDM, y el desarrollado a la fecha más reciente, que es la división por longitud de onda, que sus siglas vienen siendo la WDM de Wide Division Multiplex. Bien, ya es importante resaltar que una vez explicado lo que es la multiplicación, los tipos de multiplicación, el resto de este ensayo básicamente nosotros vamos a dedicar a explicar lo que es la multiplicado por división de tiempo, de frecuencia y longitud de onda. Muy bien, primeramente para comenzar con con el desarrollo de nuestro ensayo, vamos a hablar del tema de multiplexado por división de tiempo. El TDM, o en este caso multiplexado por división de tiempo, en este caso las transmisiones de varias fuentes se llegan a hacer por la misma instalación, pero no al mismo tiempo. En las transmisiones procedentes de distintas fuentes, lo que se hace es intercalar en el dominio del tiempo. La clase más común de modulación que se utiliza en las TDM o en el multiplexado por división de tiempo es la PCM, que es otro tema que ya hemos visto en presentaciones anteriores, que es la modulación por código de pulso. En un sistema de PCM-TDM, o sea, en una modulación por código de pulso, en donde se tiene multiplexado por división de tiempo, se muestran lo que es dos o más canales de banda de voz, que a su vez pues se convierten a lo que es el código PCM. Y posteriormente lo que se hace es multiplexar por división de tiempo a través de un solo par de alambres metálicos o por un cable de fibra óptica, básicamente. La piedra constructiva fundamental de cualquier sistema TDM o multiplexado por división de tiempo comienza con un canal de S-0, que en este caso viene siendo lo que es la señal digital de nivel 0, básicamente. Eso es lo que significa el DS-0. Los canales, es importante mencionar que los canales DS-0 utilizan una frecuencia de muestreo de 8 kHz y un código PCM de 8 bits, que esto a su vez pues, produce una señal PCM de 64 kilobits por segundo en su salida. Para poder entender un poco mejor lo que es el multiplexado por división de tiempo, vamos a observar lo que es la figura número 1, que esta nos muestra lo que es el diagrama simplificado de bloques para lo que es un sistema de multiplexado de portadora PCM-TDM formado por dos canales DS-0. Bien, lo primero que se hace al inicio, o sea, aquí tenemos nuestra figura, si tenemos la figura número 1A, podemos observar que primeramente lo que se hace
es que se muestrea en forma alternada lo que es cada canal de entrada con una frecuencia de 8 kHz. Y a su vez, obviamente, ya que se muestrea, obviamente se convierte a lo que es el código PCM. Mientras se transmite lo que es el código PCM para el canal número 1, se muestrea lo que es el canal 2 y a su vez pues se hace lo mismo, se muestrea y se vuelve a convertir a código PCM. Mientras se transmite el código PCM en el canal 2, se toma la siguiente el canal 1 y se convierte al código, se vuelve una vez más a convertir al código PCM. Eso básicamente continúa y se toman lo que son las muestras en forma alternada de cada canal y a su vez se convierten a código PCM y se transmiten. El multiplexor, básicamente que tenemos aquí, que es ese que tenemos aquí al final de nuestro diagrama de bloques, no es más que un interruptor digital que se llega a controlar electrónicamente con dos entradas y una salida. Se seleccionan de forma alternada lo que es tanto el canal 1 como el canal 2 y se conectan con lo que es la salida del multiplexor. El tiempo que tarda en transmitir lo que es una muestra de cada canal se le conoce como tiempo de trama. Este tiempo básicamente es igual a lo que es a la recíproca de la frecuencia de muestreo, que básicamente viene siendo 1 sobre fs, o por ejemplo 1 entre los 8 kHz, que da un valor de 125 microsegundos, que por así decirlo, este tiempo de trama es como el periodo, por así decirlo, básicamente. Bien, ahora, si observamos la figura 1b, que es la que tenemos aquí abajo, esta nos muestra lo que es la asignación de tramas TDM para un sistema de PCM para cada canal, el cual ocupa una muesca fija de tiempo, que esta muesca fija de tiempo se le conoce como época. Esta muesca pues está dentro de lo que es la trama TDM total. Con un sistema de dos canales, para transmitir, para un sistema de dos canales se toma lo que es una muestra de cada canal durante cada trama y el tiempo asignado para poder llegar a transmitir los bits PCM de cada canal es igual a la mitad del tiempo total de trama. Así, para poder llegar a transmitir 8 bits de cada canal durante cada trama, pues básicamente la velocidad de línea a la salida del multiplexor básicamente viene siendo lo que tenemos aquí abajo. Si tenemos dos canales de trama, que son este primer canal y este segundo canal, lo multiplicamos por las 8000 tramas en el segundo, que viene siendo, por así decirlo, la frecuencia, que se multiplica a su vez por los 8 bits que hay en cada canal. Esto multiplicamos 2 por 8000 por 8, al final nos da una velocidad de línea de salida del multiplexor de 128 kilobits por segundo. Aunque básicamente cada canal produce y transmite lo que son 64 kilobits por segundo, los bits deben de salir sincronizados a la línea a una frecuencia de 128 kHz para poder permitir que la transmisión de 8 bits por el canal en cada muesca de tiempo sea de 125 microsegundos. Bien, ya una vez explicado lo que son este diagrama bloques, explicado lo que es la multiplicación por división de tiempo, vamos a pasar con lo que es el siguiente tema, que es el sistema de portadora digital T1. Un sistema de portadora digital es de comunicaciones que básicamente utiliza lo que son los pulsos digitales y no lo que son señales analógicas para poder llegar a codificar lo que es la información. Si observamos la figura 2A, que es la figura que tenemos aquí a la izquierda, esta nos muestra lo que es el diagrama de bloques o sea, el diagrama de bloques de un sistema PEL T1 de portadora digital. Observando esta figura, podemos observar que una portadora T1 lo que llega a hacer es multiplexar por división de tiempo muestras codificadas de PCM de lo que son 24 canales de banda de voz, para poder así llegar a transmitirlas por un solo conductor de par de hilos metálicos o, por ejemplo, un cable de fibra óptica. Cada canal de voz tiene un ancho de banda aproximadamente, pues como sabemos, desde 300 Hz hasta los 3 kHz básicamente. De nuevo, el multiplexor en este caso, o de igual forma en el sistema de portadora digital T1, básicamente consiste en un conmutador digital, pero ahora en este caso contiene 24 entradas y una sola salida, básicamente. Las salidas del PCM, las salidas PCM, perdón, de los 24 canales de banda de voz, lo que se hacen es que se seleccionan de forma secuencial y se conectan con lo que es a la línea de transmisión a través del multiplexor, básicamente que tenemos aquí, básicamente.
El multiplexado simple por división de tiempo de 24 canales de voz es importante mencionar que no constituye por sí mismo un sistema de portadora T1. Para que sea un sistema de portadora T1, en este punto lo que es la salida del multiplexor es básicamente una señal digital de primer nivel multiplexada, que se le conoce como DS, de señal digital y nivel 1 básicamente. El sistema, este sistema que tenemos aquí en el diagrama de bloques, no llega a ser uno del sistema de portadoras T1, sino hasta que se llega a codificar hasta que se codifica lo que es la línea y se ponen cables especiales acondicionados llamadas líneas T1. Hasta ese momento se le conoce a esto como un sistema de portadora digital de T1. En un sistema de portadora digital T1, los bancos de canales tipo D, que en este caso D se refiere a digitales, hacen lo que es el muestreo, codificación y multiplicación de lo que son los 24 canales, que es de la figura que tenemos aquí. Cada canal contiene lo que es un código PCM de 8 bits y a su vez se muestrea cada 8.000 veces o se muestrea cada 8.000 veces por segundo, o sea, los 8 kilohertz que habíamos mencionado anteriormente. Por consiguiente, pues obviamente una muestra codificada por PCM de 64 kilobits por segundo se transmite por cada canal de voz durante cada trama. La velocidad de línea de transmisión pues se viene siendo igual a lo que son los 1.536 megabits por segundo, básicamente. Bien, después de que ya se agrega lo que es un bit adicional, el bit de trama lo que hace, el bit de trama a la señal transmitida de cada trama, el bit de trama básicamente se presenta una vez los 8 bits por segundo. Y básicamente lo que se hace es recuperar o se recupera en lo que son los circuitos del receptor, donde ahí, dentro de esos circuitos de receptor, se usa para mantener lo que es la sincronización de trama y muestra lo que es, se muestra, perdón, a través del transmisor y el receptor TDM. En consecuencia, esto provoca que cada trama contenga 1093 bits y la velocidad de línea para un sistema de portadora digital T1, pues básicamente habíamos dicho que es de 1.544 megabits por segundo. Es importante resaltar, ya para terminar por este tema, que cada canal se muestrea con la misma frecuencia, pero no necesariamente al mismo tiempo. Si observamos la figura 2B que tenemos aquí a la derecha, esta básicamente vamos a observar que se muestra lo que es la secuencia de muestreo de canales para un sistema de portadora T1, portadora digital T1, perdón. Allí podemos observar también que cada canal se muestrea una vez por cada trama, pero no al mismo tiempo. La muestra de cada canal está desplazada respecto al anterior, lo que es 24 elevado a la A, o sea, 24 elevado veces a la A, que en este caso es la parte del tiempo total de la trama. Bien, ya una vez explicado lo que es el sistema de portadora digital T1, vamos a pasar a lo que es un subtema del sistema de portadora digital T1, que viene siendo los bancos de canales tipo D, básicamente. En forma genérica, en los sistemas de portadora T1 han ido evolucionando pasando por lo que son los bancos T2, T3, T4, T5, T6, y básicamente estos vienen siendo 2, 4, 5 tipos de canales o bancos de canales D. Los canales D4, D5 y D6 lo que hacen es utilizar un código PCM comprimido de 8 bits de signo y de magnitud de mu igual a 55. En el banco de canales D1, las características de compresión y expansión, se implementan o se implementaban en circuitos aparte del decodificador y el codificador. En lo que son los bancos D2, D3, D4 y D5, lo que se hace es incorporar las funciones de compresión y expansión en forma directa en los codificadores y en los decodificadores. Aunque es importante resaltar que en los bancos de canales D2 y D3 se parecen mucho o funcionalmente a cómo funcionan a lo que son los bancos D3, ya que los bancos D3 pues básicamente fueron los primeros en tener lo que son los circuitos integrados LSI o que también se le conocen como codec, que es un codificador de codificador para este canal de banda de voz. En los que son los canales o los bancos de canales D1, D2 y D3, el equipo común hace lo que son las funciones de codificación y codificación.
En consecuencia, pues obviamente el que existe un desperfecto en el equipo provoca una falla total del sistema. Esa es la gran desventaja de los bancos de canales de 1, de 2 y de 3. Los bancos de canales de 1A básicamente son una subdivisión de los canales de 1. Estos tipos de canales o bancos de canales utilizan lo que es un código de solo magnitudes y pues en consecuencia un error en el bit más significativo de una muestra puede llegar a producir siempre un error de codificado que viene siendo más que nada igual a lo que es la mitad de todo el intervalo de cuantización que se le conoce como voltaje máximo. También es importante resaltar que como los bancos de canales D1D, D2, D3, D4 y D5 utilizan lo que es un código de signo y magnitud, el que se llegue a producir un error en el MSB, que básicamente es el bit de signo, provocaría lo que es un error de codificado que viene siendo igual al doble de la magnitud de la muestra. El error en el peor de los casos básicamente viene siendo similar o igual a 2 veces el intervalo total de cuantización, más sin embargo las muestras con lo que es la amplitud máxima se presentan muy rara vez. Y básicamente la mayoría de los errores en la codificación de 1D, D2, D3, D4 y D5 es menor que la mitad del intervalo de codificación. Bien, ya una vez explicado lo que es el subtema de bancos de canales tipo D, ahora vamos a pasar a otro subtema del sistema de portadora digital, que es el formato de supertrama. La rapidez de señalización de 8 kilobits por segundo que se usa en los bancos de canales D1 es muy alta para lo que es la transmisión de voz. Por consiguiente, en los bancos de canales, tanto en el D2 como en el D3, se sustituye lo que es un bit de señalización en el bit menos significativo, que se conoce como LSB, de cada sextatrama. Perdón. Así, básicamente, 5 de cada 6 tramas contienen lo que es una resolución de 8 bits, mientras que una de cada 6 tramas contiene 7 bits de resolución. Esto provoca que la rapidez de señalización en cada canal sea de 1.333 kilobits por segundo, que esa rapidez de señalización sale de los 8000 bits por segundo dividido entre 6, básicamente. Y la cantidad efectiva de bits por muestra es en realidad de 5 a 5 entre 6 bits, y básicamente no vienen siendo 8, ya que solo cada 6 tramas incluyen lo que son los bits de señalización. Es necesario numerar lo que son todas las tramas para poder así que el receptor sepa cuándo cuándo este va a traer información de señalización. También, como la señalización se hace con una palabra binaria de 2 bits, es necesario que se identifique el bit más significativo y el menos significativo, o sea, el bit MSB y el bit LSB de la palabra de señalización. Por lo anterior, lo que se hizo fue básicamente fue inventar lo que es el formato de supertrama, que lo vamos a ver ahorita en la figura número 3, en la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Es el que tenemos aquí. Si observamos lo que es la figura número 3, aquí podemos observar que en cada supertrama existen lo que son 12 tramas con un número consecutivo del 1 al 12. O sea, sería el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 2, básicamente. Los bits de señalización básicamente se sustituyen en lo que son en las tramas número 6 y en la trama número 12. El M en la trama 6 y el MSB, que es el bit más significativo, se sustituye en la trama 6 y el bit menos significativo, que es el LSB, se sustituye en la trama número 12. Las tramas de la 1 a la 5 se le conoce como trayecto A y la trama 6 se designa trama de señalización del canal A. Las tramas de la número 7 a la número 12 se le llaman trayecto B y la trama 12 se designa como señalización del canal B. Así, además de poder llegar a identificar lo que son las tramas de señalización, se deben identificar en forma positiva lo que son las tramas sexta y décima segunda, para poder así
bueno, para poder llegar a identificar lo que son las tramas, la sexta y la doceava, se utiliza una secuencia de bits de tramas distinta para lo que son las tramas de número impar y par. Las tramas impares, que en este caso vienen siendo las tramas 1, 3, 5, 7, 9 y 11, que son las impares, tienen lo que es una secuencia alterna de unos y ceros. Y las tramas pares, que vienen siendo la 2, 4, 6, 8, 10 y 12, tienen una secuencia repetitiva que viene siendo, por ejemplo, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Así, lo que es la secuencia combinada de bits para una trama viene siendo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, básicamente. Repetitiva. Lo que son las tramas de número impar se llegan a utilizar como sincronización de trama y de muestra. Y las número par, o las que son de número par, básicamente, se utilizan para identificar lo que son las tramas de señalización del canal A y del canal B. La trama número 6, es importante mencionar, que se identifica por lo que es la transición de 0 a 1 en el bit de trama, entre las tramas 4 y 6. La trama número 12 se identifica por la transición de 1 a 0, que se identifican entre las tramas 10 y la trama número 12. Bien, vamos a pasar a lo que es la siguiente diapositiva, que viene siendo otra figura. Si observamos lo que es la figura número 4, que es la que tenemos aquí, aquí podemos observar lo que es el alineamiento de las tramas, la muestra y lo que es la señalización, para lo que es un sistema de portadora digital T1, en donde se utilizan bancos de canales tanto de 2 como de 3. Además de los bits de alineamiento de multitrama y de muestra de PCM, se utilizan también lo que son unas ciertas muestras de tiempo que se utilizan para lo que es indicar las condiciones de la alarma. También es importante mencionar que el bit de trama, o sea, en la trama que se encuentra en la trama número 12, se complementa siempre que se pierde lo que es la alineación de la multitrama. O sea, se supone que así siempre, o sea, que siempre la alineación. Ya por último, pues, que quiero explicar sobre esta figura, además de que existen condiciones especiales de trama, se deben evitar lo que son se deben evitar estas condiciones especiales para lo que es mantener lo que es la sincronización del reloj y del bit en el equipo de multiplexación de recepción. Y ahora vamos a ver una figura más, que es la figura número 5A. En este caso, bueno, la 5A y la 5B, ¿no? La figura número 5A nos muestra lo que es los circuitos de bits de trama para lo que es un sistema de portadora digital T1 de 24 canales, en donde se utilizan lo que son los bancos de canales tanto de 2 como de 3, que en este caso viene siendo DS-1. Notemos que en la figura número 5A, la frecuencia de bits en la salida de multiplexor TDM es igual a 1.536 megabits por segundo. Y la de la salida del registro de desplazamiento de 193 bits, perdón, es básicamente de 544 que tenemos aquí abajo, 544 megabits por segundo. La diferencia es básicamente de 8 kilobits por segundo. Y esta diferencia básicamente se debe a la adición del bit de la trama en lo que es el registro del desplazamiento, básicamente. Los bancos de canales de 4 por división de tiempo, o sea, multiplexan lo que son por división de tiempo 48 canales de banda de voz y funcionan con lo que es una velocidad de transmisión de 3.152 megabits por segundo. Esta es importante mencionar que esta velocidad es un poco mayor que la velocidad de línea para los bancos de canales tanto de 1, de 2 o de 3, básicamente. Debido a que los canales de 4 utilizan que es una pauta de sincronización de trama de 10 bits y no se transmiten por un solo bit de cada trama a trama. En consecuencia, la cantidad de bits en una trama TDM de canal D4 viene siendo igual a 394 bits por trama, que esto genera que la velocidad de la línea se iguala a 3.152 megabits por segundo. La trama para el sistema DS-1, T1, básicamente, o la pauta de la trama de los sistemas DS-1C para lo que es la T1C,
de portadora se multiplexan por división de tiempo, en donde se le agrega a la señal digital multiplexada en la salida del multiplexor. Los circuitos de bit de trama que se utilizan en los sistemas TS-1C o de T1 de 48 canales de portadora digital, utilizando lo que son los bancos de canales de 4, lo podemos observar en la figura 5, número P. Bien, una vez explicado lo que es el sistema de portada digital, sus subtemas, ahora vamos a pasar con otro subtema, que es el formato de supertrama extendido. El formato de supertrama extendido es básicamente otro formato de trama que se desarrolló para lo que son los sistemas de portadora digital de T1, que se le conocen o que se le llaman como supertrama extendido. Este formato supertrama extendido consta de 24 tramas con un total de 4.662 bits, de los cuales esos 24 son bits de trama. El bit de trama básicamente se presenta una vez cada 193 bits, más sin embargo, solo 6 de esos 4 bits, de esos 24 bits de trama, se utilizan para lo que es la sincronización. Los bits de sincronización de trama se presentan en lo que son las tramas 4, 8, 12, 16, 20 y 24, o sea, son tramas par. Y su secuencia de bits básicamente viene siendo 00, 10, 11. También se utilizan lo que son otros 6 bits de trama para lo que es un código de detección de error, conocido como CRC-C, que no es más que una versión corta del otro error, que viene siendo el CRC-16. Los bits CRC-6 se utilizan o están dentro de las tramas 1, 5, 9, 13, 17, 21, que son las tramas impares básicamente. Los 12 bits que restan, los 12 bits que restan de cada trama se utilizan para lo que es un canal de administración al cual se le llama enlace de datos de instalaciones, conocido como FDL, de Facilities Data Link. Los bits de FDL consisten o funcionan en una forma parecida a caracteres de control de enlace de datos en el HDLC. Están básicamente en las tramas 2, 4, 6, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22 y 23. En la tabla 1, si tenemos aquí la que tenemos aquí abajo, pues básicamente se resume todo lo que es la pauta de bits en el formato de supertrama extendido. El formato de supertrama extendido es importante mencionar que maneja lo que son palabras de señalización de 4 bits. Y los bits de señalización están en un segundo bit menos significativo de cada canal a cada sexta trama, básicamente. Está el bit de señalización en la trama número 6, al cual se le llama bit A. El bit de la trama 12 se le llama bit B. Y el de la trama 18 o el bit de la trama 18 se le llama bit C. Y el bit de la trama 24 se le llama bit D. Bien, ahora vamos a pasar con lo que es el siguiente tema, que ya es lo que es el sistema CCITT de portadora multiplexada por división de tiempo. Si observamos lo que es la figura número 6, la número 6, para poder entender un poco mejor lo que es el sistema CCITT de portadora multiplexada por división de tiempo. Esta figura número 6 pues básicamente nos muestra lo que es la alineación de la trama por norma CCIT, la cual es europea, del sistema PCD-TDM. En lo que es un sistema CCITT, lo que es una trama de 125 microsegundos se llega a dividir en 32 muescas iguales de tiempo. La muesca número 0 básicamente es una pauta de alineación de trama y para un canal de alarma, y la muesca número 17 se utiliza para lo que es un canal común de señalización. La señalización básicamente es para todos los canales de banda de voz que se hace en ese canal común. En consecuencia, lo que se llega a hacer es llegar a multiplexar 30 canales de banda de voz por división de tiempo en cada trama del CCITT. En la norma CCITT, cada muesca de tiempo contiene 8 bits. Entonces, haciendo la operación que tenemos aquí abajo, que son 8 bits cada muesca de tiempo, que se multiplica por los 32 muescas de tiempo que hay en cada trama, nos da un resultado de 256 bits por cada trama.
Y la velocidad de la línea, pues básicamente viene siendo igual a 250 bits, 256 bits que hay en cada trama, que se multiplica por las 8000 tramas que hay en cada segundo, o sea que son los 8 kilohertz, nos da un resultado de 2.048 megabits por segundo, que viene siendo lo que es la velocidad en la línea. Bien, una vez explicado lo que es el tema del sistema CSITT de portadora multiplexada por división de tiempo, ahora vamos a pasar a lo que es el siguiente tema, que es el tema de los códecs. Este básicamente es un tema cortito de una diapositiva. Bien, un códec básicamente consiste en un pequeño chip o un integrado que está diseñado básicamente para poder realizar funciones en telecomunicaciones, como por ejemplo se utilizan para lo que es las centrales de abonado, lo que son computadoras de oficina, para lo que son equipos digitales manuales, para lo que es el sistema de voz, de almacenar y enviar, y supresores digitales de eco. En esencia, básicamente, como su mismo nombre lo dice, un códec es un codificador de codificador que básicamente se puede aplicar en cualquier función que requiera digitalizar señales analógicas, o sea, convierte señales analógicas a señales digitales. Por ejemplo, viene siendo, por ejemplo, un traductor o un intermediario entre un dispositivo de telecomunicaciones, de que llega como señal analógica, este códec la convierte a señal digital y el dispositivo de telecomunicaciones pues reconoce esta señal digital y pues básicamente es lo que hace la función o es la función principal de un códec, que funciona como un intermediario o un traductor. Códec pues básicamente es un término genérico que se refiere a lo que son las funciones de codificación efectuadas por un dispositivo que convierte lo que son las señales analógicas a códigos digitales, como mencionaba anteriormente, y de codificación de códigos digitales a señales analógicas. O sea, es un codificador de señales analógicas a señales digitales y viceversa. De señales digitales convierte señales analógicas. Los códecs básicamente de desarrollo reciente se le conocen como chips combinados, ya que estos pues básicamente se llaman así porque combinan lo que son las funciones de un códec y de un filtro en el mismo paquete integrado. El filtro de entrada y de salida hace lo que son las funciones de limitación de banda, rechazo de ruido, anti-alias y reconstrucción de las ondas analógicas de audio después de codificar. Y el códec lo que hace es hace las siguientes funciones, que es muestreo analógico, codificación y decodificación. Estas consisten básicamente en conversión de analógico a digital y de digital a análogo, y también hace lo que es la compresión y expansión digital. Bien, ya una vez explicado lo que son los códecs y su función, vamos a pasar a lo que es el siguiente tema, que es la codificación de línea. La codificación de línea consiste básicamente en convertir lo que son niveles analógicos, perdón, niveles lógicos normalizados, conocidos como TTL o CMOS o semejantes, a una forma más adecuada para lo que es su transmisión por línea telefónica. En esencia, básicamente se deben de tener en cuenta lo que son 6 factores principales al momento de seleccionar lo que es un formato de codificación de línea. Uno de esos factores principales vienen siendo los voltajes de transmisión y componentes de CD. Otro factor es el ciclo de trabajo, otro factor es el ancho de banda, otro factor es la recuperación de reloj, otro factor es la detección de errores y otro factor viene siendo la facilidad de detección y de codificación. Que como pueden observar, pues vamos a explicar cada uno de estos factores. Bien, primeramente vamos a explicar lo que es el factor de voltajes de transmisión y componentes de CD. Los voltajes de transmisión, pues básicamente se pueden clasificar como unipolares, o sea, conocidos como UP, o sea, de unipolares, o bipolares, BP, o sea, bipolares, básicamente, no son las siglas. La transmisión unipolar de datos implica lo que es transmitir solo un nivel de voltaje distinto de cero. Por ejemplo, viene siendo o sea, voltaje positivo para lo que es un 1 lógico y cero para lo que es o tierra o para lo que es un cero lógico. Y de caso contrario, en la transmisión bipolar se invierten dos niveles de voltaje distintos de cero. Por ejemplo, un voltaje positivo es para un 1 lógico y un voltaje negativo es para un cero lógico. En una línea de transmisión básicamente digital es mucho más eficiente en cuanto a potencia llegar a codificar datos binarios
con voltajes cuya magnitud sea igual, pero de polaridad opuesta y balanceada simétricamente con respecto a lo que son los 0 volts. Entonces quiere decir que es mejor utilizar lo que es la transmisión bipolar. Bien, ahora vamos a hablar sobre el siguiente factor de la codificación de línea, que es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo también se puede utilizar lo que es el ciclo de trabajo como un pulso binario para poder llegar a clasificar el tipo de transmisión. Si el pulso binario se mantiene durante un tiempo del bit, se le llama sin regreso a cero o no regreso a cero, conocida como en inglés como NRZ por sus siglas, o en inglés como no return to zero. Bien, si el tiempo activo del pulso binario ocupa lo que es menos del 100% del tiempo en el bit o del bit, se trata de un regreso o retorno a cero, que básicamente viene siendo por sus siglas en inglés RZ, o sea, return to zero, o en inglés es return to zero, ¿no? Básicamente. Bien, vamos a pasar a ver una pequeña figura para poder entender un poco mejor lo que es el ciclo de trabajo. Los voltajes de transmisión unipolar y lo que es la codificación con regreso a cero y sin regreso a cero, se pueden llegar a combinar ambos de varias maneras para poder así llegar a obtener una serie de determinados esquemas de codificación de línea. La figura número 7 que tenemos aquí pues, nos muestra que son 5 posibilidades de codificación de la codificación en línea. La figura número 7A, que es la primera recta o figura, o sea, la primera onda que tenemos aquí arriba, básicamente en esta onda solo hay un nivel de voltaje distinto a cero, que viene siendo o voltaje positivo, que viene siendo igual a uno lógico, y un voltaje cero, que simplemente implica un cero binario. También lo que es cada uno lógico mantiene lo que es el voltaje positivo durante todo el tiempo del bit. O sea, quiere decir que lo mantiene durante el 100% del ciclo de trabajo. En consecuencia, la figura 7A representa lo que es una señal unipolar sin regreso a cero, conocida como UPNRZ. Si ahora observamos lo que es la figura número 7B, que es la segunda que tenemos, la segunda forma de onda que tenemos aquí abajo, existen dentro de esta forma de onda, por lo que son, o sea, podemos observar que existen dos voltajes distintos a cero, perdón, que viene siendo lo que es el voltaje positivo, que representa un lógico, y el voltaje negativo, que representa un cero lógico. Y básicamente se utiliza lo que es un ciclo de trabajo del 100%. La figura 7B representa lo que es una señal bipolar sin regreso a cero, o también conocida por sus siglas como BPNRZ, básicamente. Ahora, pasemos a lo que es la figura número 7C. Aquí básicamente solo se utiliza lo que es un voltaje distinto a cero por cada pulso, que solo está activo durante el 50% del ciclo de trabajo. En consecuencia, la figura 7C representa lo que es una señal unipolar con regreso a cero, también como UPRZ, básicamente. Ahora, pasemos a la figura número 7D, que es la que tenemos aquí, que es el número 4, básicamente, ¿no? La figura número 7D, en esta figura existen lo que son dos voltajes distintos de cero, que es voltaje positivo para un volt y voltaje negativo para un cero lógico, básicamente. También, pues obviamente cada pulso solo está activo cada 50% del tiempo total del bit, por lo que podemos deducir que la figura número 7D representa lo que es una señal bipolar con regreso a cero, o conocida como BPRZ. Y finalmente, si observamos lo que es la figura número 7E, en la figura 7, en la número 7E, de nuevo, pues existen dos niveles de voltaje distintos de cero, que es el o sea, voltaje negativo y voltaje positivo, que voltaje positivo es para un uno lógico, voltaje negativo es para cero lógico. Pero aquí, lo que son ambas polaridades representan lo que es un uno lógico y un cero lógico, o sea, un cero lógico, que básicamente el 0 volts representa lo que es el cero lógico. A este método de codificación se le llama también lo que es inversión de alterna de marca, conocida como AMI o AMI, de Alternating Mark Inversion. En las transmisiones AMI, cada uno lógico sucesivo se invierte en la polaridad respecto a un uno lógico anterior. ¿Cómo se usa en retorno a cero?
A esta técnica básicamente se le conoce también como bipolar con regreso a cero e inversión alterna de marca, conocida también como BPRZ-AMI, básicamente. Ahora, vamos a observar lo que es, bueno, vamos a continuar con lo que es el tema de ciclo de trabajo, que es con esta figura, ¿no? En la codificación NRZ, una cadena larga de unos y ceros llegan a lo que es producir una condición en la que el receptor puede llegar a perder su referencia de amplitud para poder tener o para tener una discriminación óptima entre el 1 y los 0 decibelios. A esta condición se le conoce como variación de CD. Este es un problema y este se puede llegar a presentar cuando existe un desequilibrio básicamente importante entre la cantidad de unos y ceros que se transmiten por la línea de transmisión. La figura número 8, o sea que tenemos aquí en la parte de arriba, pues básicamente nos muestra cómo se produce lo que es una variación de CD debido a una larga cadena de unos lógicos sucesivos. Se ve que básicamente, si observamos la figura esta, se ve que después de esa cadena larga son más probables lo que son los errores de 1 a 0 que de 0 a 1. De igual modo, pues obviamente lo que son las cadenas largas de ceros incrementan lo que es la probabilidad de llegar a tener un error de 0 a 1. Este método de codificación de línea que se use, básicamente determina lo que es el ancho de banda mínimo necesario para transmitir lo que para transmitir también determina lo que es la facilidad con la que se puede extraer un reloj de ella, también determina lo que es la facilidad de decodificarla y también determina lo que es el nivel promedio de CD y si cuenta con un método conveniente para extraer errores. Bien, ya una vez explicado lo que es el subtema del ciclo de trabajo, ahora vamos a pasar con el siguiente subtema, que es las consideraciones de ancho de banda. Para poder nosotros llegar a determinar lo que es el ancho de banda mínimo necesario para poder propagar una señal codificada en línea, se debe de determinar lo que es la mayor frecuencia fundamental asociada con ella, que a esta se le conoce como la frecuencia fundamental máxima. Esta se llega a determinar con el peor de los casos de secuencias de bits. La UPNRZ, la condición peor de los casos, es una frecuencia de unos y ceros alternos en el periodo de la mayor frecuencia fundamental. Es el tiempo básicamente de 2 bits. Y en consecuencia es igual a lo que es la mitad de la frecuencia de bits. En lo que es la BPNRZ, la condición peor de los casos es, de nuevo, una secuencia de unos y ceros alternados y la frecuencia fundamental máxima es la mitad de la frecuencia de bits. Por otra parte, en lo que es la UPRZ, la condición peor de los casos es con 2 unos sucesivos y el ancho de banda mínimo es por consiguiente lo que es igual a la frecuencia de bits. En lo que es la BPRZ, la condición de peor de los casos es cuando existen unos o ceros sucesivos y de nuevo, de igual forma, el ancho de banda es igual a la frecuencia de bits. Y por último, en la BPRZ-AMI, la condición peor de los casos es de 2 o más unos consecutivos y el ancho de banda mínimo es de igual forma, ¿no? O sea, es igual, las otras condiciones era igual a la frecuencia de bits y en este caso es igual a la mitad de la frecuencia de bits. Bien, ahora vamos a pasar con lo que es otro subtema de lo que es la codificación en línea, que es la recuperación de reloj. La recuperación de reloj, o para poder nosotros llegar a recuperar y llegar a mantener lo que es la información de sincronización a partir de los datos recibidos, se debe o debe de haber lo que es una cierta cantidad de transiciones en una señal de datos. Tanto en una UPNRZ y en la BPNRZ, una cadena larga de unos y ceros consecutivos produce lo que es una señal de datos sin transiciones que es inadecuada para poder llegar a sincronizar lo que es el reloj. En lo que es la UPRZ y la BPRZ-AMI, una cadena de ceros también genera de igual forma una señal de datos sin transiciones. Y en lo que es la BPRZ, se presenta lo que es una transición en cada posición de bit, independientemente si este ya sea un 1 o sea un 0.
En el circuito de recuperación de reloj, pues obviamente los datos solamente se llegan a rectificar por medio de onda completa y llegan a producir lo que es un reloj independiente en ellos, que tiene una frecuencia de reloj, o sea, que viene siendo igual, perdón, a lo que es a la frecuencia de recepción de bits. Debido a lo anterior, pues obviamente la codificación BPRZ es la que mejor se llega a adaptar a lo que es la recuperación de reloj. Bien, ahora pasemos al siguiente subtema, que es la detección de errores. Bien, en lo que son las transmisiones UPNRZ, la BPNRZ, la UPRZ y la BPRZ, no existe una manera para poder determinar si los datos recibidos lleguen a tener errores. En lo que son las transmisiones BPRZ-AMI, un error en un bit puede llegar a generar lo que es una violación bipolar. Por consiguiente, en este caso, pues antes, debido a todo esto, podemos deducir que la BPRZ-AMI tiene un mecanismo incomparado de detección de errores. Bien, ahora vamos a pasar con lo que es el siguiente subtema, que es la facilidad de detección y de decodificación. Bien, como en una transmisión unipolar implica transmitir lo que es un solo voltaje, una sola polaridad, un voltaje promedio de CD, lo que se hace es que se llega a asociar y viene siendo igual a una cierta cantidad de voltaje positivo entre dos. Y se supone que existe o que hay probabilidades iguales de ocurrencia de unos y ceros, las transmisiones bipolares contienen una componente promedio de CD igual a lo que son los 0 volts. No es necesario o deseable que exista una componente CD, ya que esta llega a polarizar la entrada a un detector convencional de umbral, que es un comparador polarizado, y esto podría llegar a causar una mala interpretación de la condición lógica de los pulsos que se reciben. Entonces, la transmisión bipolar se adapta mejor a lo que es la detección de datos. Si observamos la tabla número 2, que es la que tenemos aquí a la derecha, esta básicamente viene siendo un resumen del ancho de banda mínimo de banda en lo que es el voltaje de CD promedio, la recuperación de reloj y las posibilidades de detección de errores de los formatos de la codificación que pudimos observar en la figura número 7, ¿no? en diapositivas anteriores. Bien, ahora vamos a pasar con lo que es el siguiente subtema, es el siguiente subtema y último de la codificación de línea, que es lo que es la bifásica digital de Miller y bicódigos. Básicamente, la bifásica de Miller, que a veces también se le conoce como código Manchester o difásica, es una clase frecuente de codificación de línea que llega a generar lo que es una fuerte componente de secuenciación para lo que es, o para utilizarlo en lo que es la recuperación del reloj. Y esta no causa lo que es una variación de CD, como hemos visto en el tema anterior. Esta viene siendo una forma de transmisión BPRZ que solamente utiliza lo que es un ciclo de onda cuadrada con una fase de 0 grados para poder así representar lo que es un 1 lógico o un 0 lógico. Y también representa lo que es un ciclo de onda cuadrada con fase de 180 grados para poder representar lo que es el 0 lógico. Bien, si observamos lo que es la figura número 9, aquí se nos muestra lo que es la codificación bifásica digital. Bien, observando lo que es la figura número 9, podemos observar que en el centro de cada elemento de señalización, independientemente de su fase, se produce lo que es una transición. Así, lo que es la bifásica llega a producir lo que es una fuerte componente de sincronización para recuperación del reloj. Además, suponiendo que las probabilidades son iguales o las probabilidades iguales de ceros y unos en el voltaje es promedio, el voltaje promedio es igual a 0, por consiguiente no existe lo que es una variación de CD. Bien, los esquemas de codificación bifásica contienen algunas variaciones, como por ejemplo que es la bifásica M, la bifásica L y la bifásica S, perdón. La bifásica M se llega a utilizar en lo que son los datos codificados en tiempo según la CMPTE, y la bifásica L también se le suele conocer como código Manchester. Bien, ahora pasemos a lo que son los códigos de Miller. Los códigos de Miller no son más que unas formas de código de modulación con un retardo, en donde una condición de un 1 lógico produce lo que es una transición a la mitad de pulso de reloj.
y lo que es un cero lógico no llega a producir transición alguna al final de los intervalos de reloj, al menos que siga otro cero lógico. Y por su parte, lo que son los dicódigos, básicamente son códigos binarios que contienen varios niveles que se utilizan más o que utilizan más de 2 niveles de voltaje para poder llegar a representar lo que son los datos, para poder hacer utilizar lo que son los datos básicamente, ¿no? Ya se descubrieron lo que son los formatos de codificación RZ, bipolar, RZ-AMI, que son básicamente códigos, básicamente son dicódigos, perdón. Y el dicódigo NRZ y el dicódigo RZ básicamente son dos formatos, perdón, de los más usados del dicódigo. Si observamos la figura número 10, pues esta básicamente nos muestra lo que son algunas variaciones de codificación bifásica de Miller y de dicódigo. Podemos observar que tenemos la bifásica M, la bifásica L, que son las que había mencionado anteriormente, la bifásica L, la diferencial de Manchester, que viene siendo la bifásica L, también que así se le conoce como código Manchester, lo que es la Miller, o también conocida como comodulación por retardo, la dicódigo NRZ y la dicódigo RZ. Bien, ya ahora has explicado todo lo que es la codificación de línea y sus subtemas. Ahora vamos a pasar a lo que es la multiplexación estadístico por división de tiempo. Bien, en los casos característicos, cuando se tienen transmisiones por un sistema síncrono de multiplexado por división de tiempo, estas contienen abundantes muestras de tiempo dentro de cada trama, que básicamente estas no contienen información. Básicamente, es decir, que los canales están inactivos. Por ejemplo, con frecuencia se utiliza lo que es la TDM, que para poder llegar a lo que es enlazar terminales remotas de datos o PCs a un servidor común o una computadora principal. Sin embargo, la mayor parte del tiempo existen datos que no se transfieren en cualquier dirección, aun cuando todas las terminales están activas. Así pues existe mucho tiempo que se pierde, ¿no? Que se pierde pues básicamente dentro de cada trama, TDM. Sin embargo, pues existe una alternativa eficiente para la TDM, que es la TDM síncrona, que se le llama TDM estadística, que a veces se llama TDM asíncrona o inteligente. Bien, lo que es la TDM asíncrona o inteligente la va a explicar mi compañero César, que ahora le voy a pasar la palabra. Bueno, a continuación vamos a explicar con este tema de que es el multiplexado estadístico por la división del tiempo, o que usualmente se conoce por sus siglas, la T por tiempo, la D por visión y M por multiplexado. Un multiplexado estadístico que aprovecha las interrupciones naturales en las transmisiones que se ha asignado en forma dinámica. Esto en las muestras de tiempo según la demanda. Así como en el multiplexor de un sistema TM síncrono, que es el que vimos anteriormente, un multiplexor estadístico, en este caso, tiene una cantidad finita de líneas de tanto bajas velocidades y una línea de salida que será del lado contrario con altas velocidades de datos que están multiplexados. Y cada línea de entrada tiene su propia memoria o buffer. En este caso, el multiplexor estadístico tiene una cantidad n de líneas de entrada, pero solo hay una cantidad de muestras que se representa con la letra K disponibles dentro de la trama del TDM, siendo esto una referencia que K va a ser mayor, que K es menor que N. El multiplexor recorre las memorias de entrada y colecta datos hasta llenar una trama, y en ese momento se transmite la trama. A la hora del multiplexor saca los datos de la muestra de tiempo y los distribuye en sus memorias correspondientes de salida. En este caso, la TDM estadística aprovecha los dispositivos conectados que estén en la entrada y en la salida y no transmiten si éstas no han recibido todo el tiempo. Y la frecuencia de datos de línea multiplexada es menor que las frecuencias combinadas de datos de los dispositivos conectados. Aquí la diferencia es que en otras
multiplexado estadístico de DTM requiere una menor velocidad de datos que la necesaria de un multiplexador síncrono para dar servicio a la misma cantidad de dispositivos de entrada. También en estos casos, los multiplexado estadístico que funciona a la misma velocidad de la transmisión que uno de TDM síncrono, que puede dar, y pueden dar el servicio a la misma cantidad de dispositivos. A continuación, en la figura 611 muestra una comparación entre estos dos tipos de TDM, entre el estadístico y síncrono. Se muestran en este caso las cuatro entradas de datos que son la A, B, C y D, y posteriormente 4 muescas de tiempos o épocas que están determinadas desde T0 hasta T3. En este caso, el multiplexor síncrono tiene una frecuencia de salida de datos igual a 4 veces a la frecuencia de datos de cada uno de los canales de entrada que tenemos. Esto durante cada trama o muesca que tengamos, los datos se conectan a las 4 fuentes y se transmiten sin importar si hay o no hay datos de entrada. Durante el tiempo que tenemos o la muesca de T0, los canales C y D no tienen datos de entrada, como se pueden ver, que están vacíos en la figura, y por estos se produce una trama en TM transmitida sin información en las muescas C y D. Sin embargo, en el multiplexor estadístico esto no pasa, sino que aunque esté en este caso las muestras vacías, que son las C y D que no tienen información, sí pasan. Por el lado contrario, vemos que las muescas que tenemos de A y B, tenemos información que están representadas con los de con la cruz o con una X. Posteriormente, son por los canales donde los multiplexadores síncronos se transmitirían los datos A y B. Pues ya sabiendo esto, podemos enseñar con una ventaja de este tipo de multiplexado es que pierde significado posicional respecto a las muestras de tiempo, porque no tenemos forma de conocer o saber cuál de los canales centrales estarán en cuestión de la muestra de tiempo que estamos trabajando. Como los datos llegan y son distribuidos de forma impredecible en las memorias de la recepción, es necesario la información de dirección para asegurar la entrada adecuada. Para eso se necesitan más indirectos por muesca de tiempo con los TDM estadísticos. Por cada ranura debe contener una dirección además de los datos. Aquí, como aunque no tenga información pasa, se incluye esto ranura para saber de dónde viene la información que se está recibiendo. Siguiente, por favor. Ahí está. En el caso del formato de trama que usa un multiplexor estadístico, tiene un impacto directo sobre la eficiencia del sistema. En esos casos se desea minimizar los indirectos para mejorar la capacidad de datos que tengamos. En una forma normal de un sistema de TM estadístico, usan un protocolo de 5 llamado HDLS, donde se deben incluir los bits de control de multiplexado dentro de la trama de este dispositivo, de esto que es el HDLS. Pues en la parte de esta figura que tenemos acá abajo, que es la figura número 12, donde está indicada la letra, tenemos el formato general de trama para un multiplexor estadístico de TM, que sería esto de la manera ideal, lo original, donde tenemos bandera de inicio, campo de dirección, campo de control, subtrama, campo FC y bandera final. Por parte de acá donde tenemos la parte B, muestra la trama cuando solo se transmite una fuente de datos. Aquí el dispositivo transmisor se identifica con una dirección y la longitud de campo de datos es variable y solo se limita por la longitud de la trama. Este pequeño esquema funciona bien cuando la carga es muy ligera o pequeña, pero es eficiente cuando pues obviamente se tienen que transmitir cargas demasiado grandes.
Ya por último, la parte de aquí abajo, cuando tenemos la figura C, muestra una forma una mejor manera de que permitan incluir más de una fuente de datos dentro de una sola trama. Si se dan cuenta aquí, la parte C tiene la implementación de lo que veíamos acá de campo de dirección y campo de datos implementados aquí para que haya, como he dicho anteriormente, una forma más eficiente y que se incluyan más datos. Siguiente, por favor. Ahora pasando con el siguiente tema sería el multiplexado por división de frecuencia, o también se le conoce por sus siglas, que sería pues FDM por la frecuencia, la D por división y M por el multiplexado. Aquí se convierte cada fuente en varias que originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencia dentro de la banda, distintas de la banda donde tenemos distintas las frecuencias. Y se transmite en forma de manera simultánea por un solo medio de transmisión. Ahí se pueden transmitir muchos canales de banda relativa angosta por un solo sistema de transmisión de banda ancha. En este caso, el FDM es un esquema análogo de multiplexado. La información que entra a un sistema de FM es analógica y permanece analógica durante todo su proceso de transmisión. Los FM se pueden ver hoy en día en lo que es en las bandas comerciales de AM, que ocupan un espectro de frecuencia desde de 535 a 1065 kHz. Cada estación tiene la información cada estación tiene su señal de información y estas con su respectivo ancho de banda, que va desde los 0 hasta los 5 kHz. También estas estaciones modulan la amplitud de una frecuencia distinta de la portadora y producen una señal de doble lateral de 10 kHz, como las frecuencias de las portadoras de las estaciones adyacentes. Estas están separadas por 10 kHz cada una y la banda comercial total de AM se divide en 117 muescas o periodos de tiempo, como se puede ver aquí que tenemos en la figura número 12, que quedan separadas desde el canal 1 hasta el canal 107. Para recibir una determinada estación dentro de cada una de estas, solo se sintoniza el receptor con la banda de frecuencia asociada con las transmisiones de esta estación. Pues, ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Ejemplo, si que en dado caso, basándonos aquí en la imagen, se quiera sintonizar la estación número 13, tendría que tener esta frecuencia de 550 kHz para contactar con esta. Exactamente, ya dependiendo, en cada una tiene su respectivo frecuencia dentro de este rango que había mencionado anteriormente, que va desde los 535 hasta los 1605. Y vemos que cada una tiene su edición y se transmiten con un solo medio de transmisión, esto en el espacio libre. También este tipo de multiplexado, el FM, lo podemos ver en el FM comercial, las emisoras de televisión, así como los sistemas de comunicación de alto volumen. Siguiente, por favor. Alguien que se supo aprovechar mucho de que lo que es la FM, que son la transmisión por división de frecuencia, sería la compañía de AT&T, que hoy la conocemos. Esto pasó usualmente en lo que se viene siendo Estados Unidos, que esta jerarquía que utilizaban las FDM se subdivide en dos grupos, que son a corta y larga distancia, donde la portadora de T1, que vimos anteriormente por mi compañero Juan, ayuda a los sistemas de comunicación con portadora en lo que son a cortas distancias. Aquí pues un primer tema que queríamos de esto sería las comunicaciones a larga distancia con los FDM. En la figura 14, que es la que tenemos aquí abajo, muestra cómo para las comunicaciones, cómo esta jerarquía ayuda a las comunicaciones de larga distancia. Se ve una terminal
transmisora, aunque en la terminal receptora se debe haber un conjunto de completo de funciones inversas. Pues para transmitir estas señales tenemos los siguientes grupos que se forman, las siguientes formas. El primero sería lo que sería el canal del mensaje. El canal de mensaje sería la piedra constructiva dentro de esta jerarquía de FDM, donde se viene diciendo que este canal de mensaje sería el canal básico para la transmisión de voz, aunque actualmente esto lo podemos ver como que se incluyen demasiadas frecuencias dentro de un canal de voz que van desde los 0 hasta los 4 kHz. Un circuito básico de banda de voz se llama 3002 y en realidad está limitado a una banda de 300 a 3000 Hz, aunque se puede trabajar hasta 4 por el espacio que había mencionado anteriormente. Este canal básico de 3002 se suele dividir en 24 canales. Esto que se han multiplexado por divisiones de frecuencia para formar un solo canal de 3002. Posteriormente se dirían lo que serían los grupos básicos. Un grupo es el siguiente nivel superior dentro de la jerarquía de las FDM. Arriba pues del canal de mensaje vendría este. Es la primera etapa de multiplexado para los canales de mensaje. Un grupo básico consiste en total lo que sería 12 canales de mensaje. Esto apilados uno con otro en el dominio de la frecuencia. El bloque emulador de estos 12 canales se llama banco de canales tipo A, y esto es una señal, como he mencionado anteriormente, que con funciones de FM tendría que ser analógico. La salida del grupo del banco de canales de tipo A es la piedra constructiva normal para la mayoría de los sistemas de comunicación de banda ancha a larga distancia. Estos grupos básicos han progresado en forma genérica desde el primer banco de canales de A1 hasta el A6. Posteriormente seguirían lo que sería un supergrupo, y siendo la lógica sería igual, sería un conjunto pero ahora de ser de canales sería un conjunto de grupos que están formados. En este caso sería un total de 5. El multiplexado de estos cinco grupos básicos se logra en un banco de grupos. Un solo supergrupo un supergrupo básico puede llevar información de 60 canales o manejar datos de alta velocidad hasta 250. Siguiente, por favor. Posteriormente se encontraría en esta jerarquía el grupo maestro básico, que sería el siguiente nivel de esta jerarquía. Este grupo maestro consiste ahora en un total de 10 supergrupos básicos, donde, pues, como veríamos viendo, tendríamos que 10 supergrupos son 5 grupos de cada uno de 60 canales de BP. Los supergrupos se combinan en bancos de supergrupos, formando lo que son ahorita los grupos maestros. Ya hay 2 categorías de grupos maestros, que son la U600 y L600, que veremos posteriormente, que ocupan cada una distintas bandas de frecuencia. El tipo de grupo maestro depende de la capacidad del sistema y del medio de transmisión en un cable coaxial o en un radio de microondas, uno de fibra óptica o un enlace satelital dependiente. Y ya posteriormente serían los agrupamientos mayores, aunque estos no se suelen ver usualmente mucho en uso. Son casos un poco más específicos. Se pueden seguir multiplexando los grupos maestros que vimos anteriormente, que es el U600 y el L600, para formar grupos jumbo, grupos multijumbo o grupos super jumbo. En estos casos, un canal básico de radio de microondas FDM contiene 3 grupos maestros. Esto sería un total de 1800 canales. Y en este caso, un grupo jumbo tendría 3600 canales, y un grupo super jumbo, que sería lo más alto, tendría un total de 10.800 canales. Siguiente, por favor.
Pasando con el siguiente tema, nos encontraríamos con la señal compuesta de banda de base. Una banda de base describe la señal moduladora en un sistema de comunicaciones. Un solo canal de mensajes es banda base. Un grupo o un supergrupo o un grupo maestro también se puede considerar como una banda base. La señal compuesta de banda base es la total de la señal total de información antes de una modulación en la parte de la señal portadora final. Como en la figura anteriormente se mostraba, la salida de un banco de canales es igual a la banda base. También la salida de un banco de grupos o supergrupos también se considera como la salida de una banda base. La salida final del multiplexor de FM es la banda base compuesta o el total. Pasando con dentro de este tema, un subtema sería la formación de cómo se crean los grupos, en este caso los supergrupos. En la figura 15, que es la que tenemos aquí, vemos sería el diagrama de bloques de cómo se forma un grupo o un banco de canales tipo A. Cada canal de la banda de voz se limita para que con un filtro de anti-alias antes del emulador de la portada del canal. En FDM se usa una emulación de SSBCC de portadora suprimida y de banda lateral única. La combinación que se genera del modulador balanceado y el filtro pasabandas genera esta modulación de SSBC. Un modulador balanceado es de portadora suprimida y de doble banda lateral. Y el filtro pasabanda se utiliza a la diferencia entre las frecuencias de la portadora y la banda de la voz de entrada. El lapso que se tiene estipulado de frecuencia de entrada para un solo canal de banda de voz es de 0 a 4 kHz como el canal de mensaje. Las frecuencias de portadora para los bancos de canales se determinan con la siguiente ecuación, que sería FC menos 112 menos 4n, que sería el número, n sería la cantidad de canales. Usualmente esto se mide en kilohertz o hertz dependiendo. En la tabla que tenemos en la siguiente diapositiva, si le puedes dar por favor. Aquí la tabla que tenemos aquí, la tabla número 3, nos muestra las frecuencias de los canales del 1 al 12 por consciente para cada canal. En este caso, pues podemos ver que en el canal número 1 tendríamos los 108 hasta posteriormente hasta el 64. Posteriormente, para la ecuación de la salida de un filtro pasabandas del canal sería la siguiente ecuación. La frecuencia de salida igual sería FC menos 4 kHz. En este caso siendo FC siendo la portadora del canal, que esa la teníamos con la ecuación anterior. Y cada canal dentro de la banda de voz tiene un ancho de banda de 4 kHz. Como se muestra ahí, como se muestra aquí, pues tendríamos que para el canal 1, que su frecuencia vale 108 kHz basándonos en los datos de la tabla, menos 4 kHz sería que el canal 1 fuera el 104 hasta el 108 y así sucesivamente hasta bajar al canal número 2. Dentro de la salida de los 12 moduladores de tipo A se suman el combinador lineal para producir el espectro total del grupo. Esto que lo podemos ver dentro de la figura número 6, que forma el espectro de salida de los grupos. Entonces tendremos que va desde el canal 1 al canal 12. Esto nos deja que desde el canal 1 al canal 12 tendríamos un ancho banda de 78 kHz. De 48 kHz. En la figura 17, que la veremos en la siguiente diapositiva, se forma
se forma un grupo o un banco de supergrupos y una red combinadora. Se combinan 5 grupos para formar un supergrupo. El espectro de frecuencias en estos casos para cada grupo es de 60 a 108 kHz. Cada uno de estos grupos se mezcla con una frecuencia de la portada de grupo distinta. Esto en un modulador balanceado y se limita en una banda de un filtro pasabanda sintonizando a la banda de diferencia de frecuencias para producir una señal SBSC. Las frecuencias de portadoras de grupos se tienen con la siguiente ecuación que tenemos aquí abajo. FC más 372 más 48 n kilohertz. En este caso, donde n representa el número de grupos que tengamos. Siguiente, por favor. Pues en este caso, pues en la tabla que tenemos aquí a la tabla número 4, que muestra las frecuencias de portada de cada grupo, nos muestra cómo van del grupo del 1 al 5. En este caso, para el grupo 1, si considerando una señal de 60 a 80 kHz, modula una frecuencia de portadora de grupo de 420, que son las que muestra aquí. Posteriormente, de 468 hasta 612 llegará al grupo número 5. Estos datos los podemos obtener con la ecuación que teníamos anteriormente de 362 más 48 n kHz. Ya posteriormente, para determinar la frecuencia de salida de un filtro pasabanda del grupo, de cada uno de estos grupos, sería con la siguiente ecuación que tenemos aquí, donde F es la frecuencia, F es la frecuencia de portadora de cada grupo. Aquí está la fórmula. Y para un espectro de frecuencia de grupo de 60 a 108 kHz, que es el radio que tendría. Entonces, sería 420 menos 60 kHz a 108, nos quedaría que tendríamos ahora de 312 kHz hasta 360 kHz dentro de lo que sería el grupo número 1. Al final de los 5, desde los 5 grupos se suman en el combinador lineal para producir el espectro total del supergrupo. Esto que lo vendríamos viendo en la figura número 100, la figura 18, donde vemos a los 5 supergrupos agrupados. Estos teniendo un ancho de banda total, que eso sería el total del supergrupo, de un total de 240 kHz, ya unidos todos los 5 grupos. Siguiente, por favor. Posteriormente, la formación, seríamos con el tema de la formación de un grupo maestro, que estos se forman a través de los supergrupos. Como anteriormente teníamos 2 tipos, el L600 y el U600. En este caso, el grupo maestro de L600 se usan en sistemas de microondas de baja capacidad, y el caso del U600 pueden seguir multiplexándose y usarse en sistemas de radio microondas de mayor capacidad. Primero pasaremos con lo que son los U600, de cómo sería su forma de creación. En la figura número 19 tendríamos cómo se forma un grupo maestro de U600 a partir de lo que tendríamos un banco de supergrupos y una red combinadora. Se combinan un total de lo que son una cantidad de 10 supergrupos para formar lo que sería formar el grupo maestro U600. El espectro de frecuencias de cada supergrupo tendría que ser de 312, en este caso a 512 kHz. Esto dentro de cada supergrupo se mezcla con una frecuencia de portadora distinta de supergrupo. Posteriormente, en un modulador balanceado de tipo A, a continuación se limita la banda de salida de la diferencia de las frecuencias que tiene cada supergrupo para formar una señal SBCC. Las 10 frecuencias de portadora de supergrupos que en este caso se ven en la tabla número 5,
En este caso, para el supergrupo número 13, una banda de frecuencia de supergrupo va desde los 312 a los 512. Está modulada una frecuencia de portadora de 1600 kHz. No. Por último, faltaría explicar la ecuación que se escribe al filtro pasantes de cada supergrupo para la generación del grupo maestro. Donde tendríamos que la frecuencia portadora del supergrupo sería igual menos al espectro de frecuencia de cada supergrupo. Siguiente, por favor. Y al final de los moduladores, ejemplo, tendríamos el ejemplo que basándonos en la tabla anterior, que para el supergrupo número 13 tendríamos que mencionar anteriormente que la frecuencia de salida de 116 kHz sería igual menos el espectro de frecuencia que iba de 312 a 552. Ahora tendríamos que esta frecuencia de salida sería de 564 kHz a 804, así posteriormente con cada uno de los supergrupos, para determinar que a las salidas de los 10 moduladores de los supergrupos se suman en el sumador lineal para obtener el espectro total del grupo maestro. Este espectro lo podemos ver a comparación en la figura número 20. Algo aquí que podemos dar a notar a comparación del grupo básico y el supergrupo básico que teníamos anteriormente, que este espectro de salidas en comparación es un poco más grande y vemos cómo poco a poco el ancho de banda va no aumentando, especialmente porque aquí tendríamos 250 Hz y en los casos anteriores teníamos kilohertz, pero vemos cómo se va expandiendo. No, también tenemos que ver que dentro de estos dos supergrupos que se generan, hay una banda vacía de frecuencias, que sería esos espacios que se ven, que no incluye dentro de la banda alguna del supergrupo. Estos huecos se llaman bandas de protección, que son estos pequeños espacios que pueden tener diferentes valores. En este caso se muestra uno que va de 8 kHz, en otro caso 56 kHz, dentro dentro del grupo maestro en los espacios de cada supergrupo. Si no estuvieran estas bandas de protección, sería difícil separar un supergrupo de otro adyacente. Las bandas de protección reducen en lo que sería el factor de calidad necesario para hacer el filtrado necesario. Estas pequeñas bandas de protección no fueran necesarias entre grupos adyacentes porque las frecuencias de grupos son bastante bajas. Esto a lo que se refiere que cuando se pasa de grupos a supergrupos, estas no son necesarias, pero aquí al formar un grupo maestro sí es necesaria. En el banco de canales, el filtro anti-alias en la entrada del canal pasa una banda de 0.3 a 3 kHz. La separación entre las frecuencias de canales adyacentes es de 4 kHz. Por consiguiente, hay una banda de protección entre los canales adyacentes. Esto lo podemos ver dentro de la figura 21, donde vemos las bandas de protección entre cada canal. Siguiente, por favor. Luego, el otro grupo maestro que tendríamos sería el L600. En estos casos, en un grupo maestro L600 se combina un total de 10 supergrupos, igual como en el otro grupo maestro, pero las frecuencias de portada de supergrupos de los supergrupos que se utilizan son menores. Como se puede ver dentro de la tabla que tenemos, la tabla número 6, que son las frecuencias de portadoras de los supergrupos para el grupo maestro L600. En este grupo maestro, el espectro de banda es una base compuesta ocupada
de la banda de frecuencias inferiores a las del grupo maestro que teníamos anteriormente, el tipo U. Este tipo de grupo maestro, el L600, ya no se sigue multiplexando y lo que ocurre es que la capacidad máxima de canales para un sistema de microondas o un cable coaxial que usa un solo grupo maestro del L600 es de 600 canales de voz, de banda de voz o canal de mensaje. Siguiente. No. Seguiría lo que sería dentro de este subtema la formación del canal de ruido. Un canal de ruido abarca ya sea un grupo maestro de L600 o hasta 3 grupos de U600. Ya que puede aguantar un total de 1800 canales de banda de voz. Y pues, como habíamos dicho, el L600 serían 600 canales de voz y por tanto el U600 serían 1800. A mostrar cómo se forma una señal de banda de FDM compuesta de un total de 1800 canales para transmitir con un solo canal de radio de microondas. El grupo maestro 1 se transmite en forma directa tal cual, mientras que los grupos maestros 2 y 3 pasan con paso adicional de multiplexado. Los 3 grupos maestros se suman en una recombinadora de grupo maestro para producir un espectro de salida. Esta suma de los 3 grupos son las que lo podemos ver dentro de la figura número 22, que es en este diagrama de bloques, donde van entrando las primeras, los 3 grupos maestros, va a pasar posteriormente a la suma de la red combinadora. El espectro de salida de la suma de estos 3 supergrupos lo podemos ver dentro de lo que es la figura número 23, donde podemos ver que va el grupo 1 con cada uno con su banda de protección de 80 kHz y el ancho de banda. Podemos ver que se puede aumentar de 1800 canales a 1860 canales de voz, agregando un supergrupo adicional, el 12, en forma de un grupo maestro. Por ejemplo, aparentar que un supergrupo tome la apariencia de un supergrupo para aumentar los canales de voz. El supergrupo, en este caso que sería adicional, de 312 kHz a 522, a esto haría que el espectro de salida aumente, que vaya desde los 312 hasta 8284 kHz, que los que veíamos en el espectro de salida de la figura 23. Siguiente, por favor. Por último, el último multiplexado sería multiplexado por división de longitud de onda. El multiplexado por división de longitud de onda, o también se conoce por sus siglas WDM, se llama a veces multiplexado por división de onda. Como en este caso la longitud de onda y la frecuencia de relación en forma se estrecha, el multiplexado por división de longitud se parece a la división de frecuencia, o sea, tiene relación con los FDM. Solo que en este caso se dice que se parecen porque se trata de mandar señales de información que ocupan la misma banda de frecuencia. Esto a través de la misma fibra y al mismo tiempo, sin que interfieran entre sí. Esto se logra modulando lo que sería un diodo láser. Biyección que transmite ondas luminosas muy concentradas a distintas longitudes de onda. Esto nos da a decir que se transmiten a distintas frecuencias. Los WDM lo que hacen es acoplar la luz de 2 o más longitudes de ondas discretas para que entren y salgan de una fibra óptica. Cada longitud de onda es capaz de llevar grandes cantidades de información, sea analógica o digital, dependiendo cómo se desea, y la información puede estar ya multiplicada por división de tiempo o en dado caso
de frecuencia, aunque la información que se usa con los láseres casi siempre consiste en señales digitales multiplexadas por radiación de tiempo en separación de longitudes de onda que usa el WDM. Es usualmente análogas a los canales analógicos de radio que funcionan a distintas frecuencias tomando en cuenta la portadora. Un subtema dentro de este tipo de multiplexado sería la comparación de multiplexado por división de longitud de onda por división de frecuencia. Como nos podemos dar cuenta, este tipo de multiplexado se puede decir que se basa dentro de los dos anteriores que habíamos visto. Se puede decir que los usa. Aunque el multiplexado, en este caso el de multiplexado por división de frecuencia, y en este caso la longitud de onda de WM, se basan en los mismos principios, no se parecen porque se pueden diferenciar que en las frecuencias ópticas son mucho mayores que las radiofrecuencias. Sin embargo, es posible que la mayor diferencia sea la forma en que se propagan las dos señales por sus medios respectivos de transmisión. En el caso de las FDM, las señales de información con el mismo ancho de banda procedente de varias fuentes modulan distintas frecuencias. Y cada frecuencia tiene su propio circuito modulador y cada señal de información tiene su propia tasa de modulación. Y las señales FM se propagan al mismo tiempo por el mismo medio y siguen el mismo camino de transmisión. Por el otro lado, las WM tienen el principio básico, que es algo diferente. Las longitudes de onda distintas tienen un pulso de luz que viajan a través de una fibra óptica a velocidades diferentes. La luz azul se propaga con más lentitud que la luz roja. En los sistemas de comunicación con fibra óptica, al propagarse la luz por el cable, la dispersión de las longitudes de onda hace que las ondas luminosas se repartan y se distribuyan su energía por un tiempo mayor. Así que en los sistemas normales de fibra óptica, la dispersión de longitudes de onda origina problemas que establecen limitaciones para la eficiencia del sistema. Pero en este caso, en las WM, la dispersión de longitud de onda es la esencia de la operación del sistema, en el que las señales de información proceden de varias fuentes que ocurren en el mismo ancho de banda que se tiene. Aquí las modulan los láseres que funcionan a distintas longitudes de onda. Por lo mismo, las señales entran dentro a la fibra al mismo tiempo y viajan por el mismo medio. Estas se pueden codificar datos en forma secuencial en el canal WDM con un solo modulador de datos. Esto es lo que genera una serie de arcoíris formados de distintos colores, cada uno con 20.000 millonésimas de segundo de duración, y se propagan de forma simultánea dentro del cable. Esto lo podemos ver dentro de la figura que tenemos acá al lado, que muestran los principios básicos de la propagación de la FDM y la WM a través de los respectivos medios de transmisión. En este caso podemos ver arriba la que sería el FM y abajo WDM. El siguiente, por favor. Pasando con el siguiente subtema, nos encontraríamos lo que sería como una subespecie de lo que sería las WM, que se conoce como D-WM, longitud de onda, y canales de longitud de onda. Como el WM se logra generalmente a las longitudes de ondas aproximadas dentro de un valor que tenemos aquí a continuación de 1500 nm, y las frecuencias sucesivas separadas por múltiplos de 100 GHz. Esto nos da a entender que tiene un espacio de 100, que van de 100, 200, 300, así sucesivamente. En estos valores, la separación de las longitudes de onda aproximada es de 0.8. Pero en este caso, esta técnica que se conoce la D-WDM, multiplicado llamado multiplicado por visión de onda densa. Nos da a entender que la distancia entre las frecuencias adyacentes es bastante menor. Sin embargo, para no ver
aunque esto no se suele usar mucho, se consideran, esta técnica se considera parte de las WM normales a los sistemas ópticos que se conducen en varias señales ópticas distancias a más de 200 kHz, 200 Hz o 1.6 nm. Si nos damos cuenta, la diferencia de una de estas con otras, que las D-WM trabaja con el doble de los parámetros que tendría la otra. En este caso, las ondas luminosas tienen muchas frecuencias. Cada frecuencia corresponde a un color diferente. El WDM, en este caso, es un proceso en el que las distintas fuentes de información o los canales se propagan por una fibra óptica a distintas longitudes de onda que no difieren entre ellas mismas. En esencia, cada longitud de onda forma un carril óptico de supercarretera de transmisión, y mientras más carriles haya, se puede conducir más tráfico de información, como puede ser datos, videos, etc. por solo un cable de fibra óptica. En contraste, los sistemas convencionales de fibra óptica solo contienen un canal por cable, que usa para llevar información, que ocupa un ancho de banda relativamente pequeño. Siguiente, por favor. Aunque se ha demostrado que una sola fuente luminosa ultra rápida puede generar cientos de canales individuales de telecomunicaciones, en general los sistemas de comunicación del multiplexado por dirección de longitud de onda se limitan entre 12 y 6 canales. El multiplexado por dirección de longitud de onda amplía el desempeño de la fibra óptica añadiendo canales a los cables existentes, y cada longitud de onda agregada corresponde a agregar un canal distinto. Esto con su propia fuente de información y su propia rapidez de transmisión de bits. Así el WM puede ampliar la capacidad de conducción de información de una fibra hasta miles de gigabytes por segundo o más, sea el caso. Dentro de esto tendríamos lo que son las ventajas y desventajas que pueden representar este tipo. Una ventaja clara es que tiene una mayor capacidad, y con ese multiplexado también es posible la transmisión de duplex con una sola fibra. Esto genera que en las redes de comunicación se usan componentes ópticos que son más sencillos, más fiables y con frecuencia menos costosos que sus contrapartes electrónicas. Otra ventaja que podemos ver es en forma inherente la más fácil de reconfigurar, es decir, agregar o quitar canales respectivamente. Esto se puede ver en las instalaciones de redes de área local con WM, que permiten a los usuarios entrar a la red solo sintonizando ciertas longitudes de onda. Por el lado de las desventajas que pueden representar estos WM, se puede ver que no se pueden poner señales tan cercanas en el espectro de la longitud de onda porque se interfieren. Esto porque su proximidad depende de los parámetros de diseño del sistema. Por ejemplo, si se usa una amplificación óptica, y la técnica de amplificación se usa para combinar y separar las señales de distintas longitudes de banda. También en el WM la intensidad general de la señal debería ser aproximadamente igual para cada longitud de onda. Esta intensidad se va a influir en las características de la atenuación de la fibra, y por el grado de amplificación de estos dos parámetros depende de la longitud de onda. Siguiente, por favor. Por último, el último subtema de los WDM se vendría haciendo lo que son los componentes de los circuitos. Los componentes de los circuitos que se usan en WM son similares a los sistemas convencionales de transmisión por onda de radio y por conductor metálico, solo que algunos de los nombres que se usan para los operadores son algo raros. Primero tendríamos multiplexores y demultiplexores por dirección de longitud de onda. En este caso, los multiplexores o combinadores, en este caso, se mezclan o combinan las señales ópticas con distintas longitudes de onda en una forma que les permite a todas ellas pasar a través de una sola
fibra óptica sin interferirse entre sí. Estos tipos en este caso los de multiplexadores o divisores, separan las señales en distintas longitudes de onda, en forma parecida a cómo los filtros separan las señales eléctricas de las frecuencias. Estos tipos de multiplexores y multiplexores son los extremos terminales de los sistemas de comunicación de fibra óptica. Posterior pasaríamos con el multiplexor y de multiplexores por decisión de longitud de onda, de agregar y quitar. Estos son parecidos a los normales, pero se ubican en puntos intermedios del sistema. Estos que se encargan de agregar y quitar son dispositivos que separan una longitud de onda en un cable de fibra y la pasan a otra fibra que va en dirección distinta. Una vez quitada una longitud de onda, se pueden reemplazar por una nueva señal de esa misma longitud en la cual se quitó. En esencia, estos multiplexores de agregar y quitar se usan para reconfigurar lo que sería el cable, los cables de fibra óptica. Posteriormente tendríamos el elemento del enrutador por dirección de longitud de onda. Los enrutadores de WDM dirigen las señales de determinada longitud de onda a un destino específico, sin separar todas las longitudes de onda presentes en el cable así. De un enrutador se puede usar para dirigir o en este caso mover determinadas longitudes de onda direccionales distintas a las demás longitudes de onda dentro de la fibra. Siguiente, por favor. Los otros componentes serían lo que es el acopladores por decisión de longitud de onda. Estos acopladores de WDM los permiten el uso más eficiente de las velocidades de transmisión de las fibras ópticas. Esto por combinar y separar las longitudes de ondas diferentes. Hay tres tipos básicos de acopladores que son la rejilla de difracción, el prisma y el filtro dicroico. En las rejillas de difracción o los prismas, en dado caso, las longitudes de ondas físicas se separan del resto de la señal óptica variando su dirección en distintos ángulos. Esto, después de que estas separa la longitud de onda, se puede acoplar en una fibra distinta. Por el caso de lo que es el filtro dicroico, es un espejo cuya superficie se recubre con un material que solo permite pasar una longitud de onda y refleja las demás. Esto hace que pueda permitir acoplar dos longitudes de onda en distintas fibras ópticas. Por último, tendríamos lo que es el BUM y la red óptica síncrona. La red óptica síncrona es un sistema de multiplexado parecido al convencional por división de tiempo, pero aquí tendríamos lo que es el SONET, que es para el desarrollo de las fibras ópticas. La primera norma del SONET, que vendría siendo lo que se conoce como la OC-1, es un nivel que se llama el nivel 1 de transporte síncrono, que se conoce como STC-1, en el cual tiene una estructura de tramas síncronas de un valor de 51.84 megabytes, que se venía haciendo el DC1. Cada señal de este DC1 equivale a un solo sistema de portador digital de T1 de 24 canales. Así lo que hace que ese sistema de STS-1 pueda conducir 662 canales individuales de voz. Es posible extraer o agregar señales de DC1 individuales sin desarmar por completo la trama entera con la que esté trabajando. El segundo nivel de multiplexado de SONET es el OC-48, el cual se encarga de combinar 48 sistemas de los OC-1 para tener una capacidad total de 3.256 canales de banda de voz. El OC-48 tiene una velocidad de transmisión mucho mayor que el OC-1. Aquí se pueden combinar hasta 16 sistemas dentro del OC-48 mediante un multiplexado por división de onda. Esto genera que el espectro luminoso se divida en 16 longitudes de onda distintas y se agrega a un sistema de OC-48
a cada transmisor para obtener una capacidad combinada. Esto sería una capacidad dentro de 516 canales de voces. Siguiente, por favor. Por último, pues tendríamos viendo que actualmente a la hora de transmitir información surgen diferentes detalles o herramientas. En este caso, que estamos viendo lo que es el multiplexado y en pequeña parte de multiplicación, estas acciones pueden ocurrir por consideración del tiempo o la frecuencia o la longitud de onda, que fue lo que vimos en estos tres casos de la presentación. Estas nos ayudan para hacer posible que los dispositivos de red puedan comunicarse en cualquier otro dispositivo de la red sin tener que dedicar una conexión dedicada. Otro punto que favorece es que es un recurso escaso o caro que puede utilizarse exprimiendo a máximas posibilidades. Como podemos ver que van aumentando la información que pueden transmitir dentro de los grupos que se generan, como vimos el U600 y el G600. Pues eso sería todo por la presentación. Aquí tenemos lo que son las referencias de nuestro ensayo. Agarramos lo que es información sobre el libro y sobre una página de internet. Y pues bien, profe, no, esto sería todo por nuestra parte. No queda más que decir muchas gracias por la atención, profe. Muchas gracias por su atención.